del libro de Hechos. Hechos, capítulo 27. Y del capítulo 27 vamos a leer el verso 24, Hechos 27, el verso 24, la parte B del verso 24. Donde dice: Dios te ha concedido, lo ve ahí, ¿verdad? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y el verso 25 dice: así que ánimo, señores, ánimo, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Permítame repetirlo de nuevo. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído esta historia. Tal vez lo que no habían hecho era ponerla en esa expresión encerrada del verso B y del verso 25. Generalmente, cuando hablamos de matrimonios y familia en el contexto de nuestro Puerto Rico hoy, por lo general somos presa del negativismo y de la desesperación. Casi hablar de matrimonios y familias puertorriqueñas es como las famosas películas que se hacen de Puerto Rico. Todas son de crímenes y de violencia, ¿verdad? Es como si se hubiera desarrollado una etiqueta, como si nos hubiéramos etiquetado, de tal manera que siempre que hablamos de familia y hablamos de matrimonio, casi la gente los relaciona con violencia, con infidelidad, con falta de respeto, etcétera, etcétera. Desde luego no es una invención, es el resultado probablemente de aquellos que han podido llegar a conclusiones como resultado de experiencias, y de aquellos que tal vez han podido mirar las estadísticas que se presentan anualmente con respecto a los problemas de matrimonio y de familia. Pues no podemos negar que en Puerto Rico ocurren cerca de 15,000 divorcios por año, y a mí me parece que eso es un número bastante alarmante. No podemos negar tampoco que los matrimonios en Puerto Rico están disminuyendo a un ritmo bastante acelerado, y desde luego hay una persona que escribió una tesis, Yanira Pavón. Ella hizo su tesis en las características sociodemográficas de los matrimonios en Puerto Rico y puso como punto de inicio el año 1980, donde en Puerto Rico obviamente había 33,080 matrimonios. Se celebraron en la década del 80. En el 90 se celebraron 33,080 matrimonios también. Da la impresión que entre 1980 y 1990 las cosas iban más o menos bien. Pero ya en el año 2000, que es donde empieza a presentarse la tabla que declina, dice que para el año 2000 ya solamente hubo 25,000
980 matrimonios, casi 6.000 menos. Y luego para el 2007 hubo 21.613. Y luego para el 2008 hubo 18.410. Y luego para el 2009 hubo 18.405. Y ya para el 2010 hubo 17.758. Y todavía pues no, yo no he visto la estadística del 2011, pero sí para cerca del mes de junio solamente habían surgido unos 5.700 matrimonios nada más. De hecho, uno escucha en las emisoras de radio donde uno colabora en consejería pastoral y respondiendo a preguntas, la cantidad de gente que ya no habla de mi esposa ni habla de mi esposo, de lo que habla es de mi compañero. Y eso lo que revela es que se ha desarrollado un síndrome de huida hacia la responsabilidad del matrimonio. Y obviamente yo tengo una propuesta bien clara para este año, que es la siguiente: si su cónyuge no lo puede subir o no la puede subir usted al nivel más alto del amor, que es el matrimonio, usted no se merece estar en un nivel más bajo. Y yo creo que sobre eso la Iglesia tiene que trabajar con bastante fuerza y con bastante ahínco. Todo esto es muy cierto, pero no solamente el problema de la reducción acelerada del matrimonio, sino la ascendencia del divorcio. Por el otro lado, en el 2007 hubo 14.587 divorcios. Y en el 2009, 14.700. Y en el 2010, 14.528. Es decir, casi es más del doble de los matrimonios que se efectúan en Puerto Rico terminan en divorcio. Y yo creo que por esa razón es que tanta gente, cuando ve la problemática social que tiene Puerto Rico, al escuchar hablar de matrimonio y familia, pues ya automáticamente se han hecho un cuadro pesimista, un cuadro negativo, un cuadro grisáceo. Pero hay cosas que yo creo que nosotros necesitamos mirar con más optimismo, porque a fin de cuentas, hace muchos años atrás, en Puerto Rico solo habían caminos y ahora hay autopistas. Y a lo mejor la gente en aquel tiempo que vivía la experiencia del camino jamás hubieran pensado que iba a haber autopistas. Hace muchos años atrás solo los pájaros volaban. Y ahora la gente va al espacio, ¿verdad? Hace años atrás las mujeres lavaban en el río y hoy los hombres y las mujeres usamos lavadoras. Aquello de que no usamos. Hace años atrás la gente se comunicaba con señales de humo y yo hoy enciendo la internet y veo a mis nietos en Brasil y hablo con ellos cara a cara. O sea que si bien es cierto hoy tenemos un problema grisáceo, si bien es cierto hoy tenemos un problema bien difícil con respecto a matrimonio y familia, los cristianos y la Iglesia no puede sentarse a cantar el ay bendito, no puede sentarse a decir esto está bien malo, esto no hay quien lo resuelva, esto no hay quien lo enfrente, esto es una problemática seria. Bueno, el camino se hace al andar. Si nos disponemos a trabajar, yo dije hace unas semanas atrás que Puerto Rico tenía todos sus problemas resueltos, todos sus problemas resueltos. De hecho, en Puerto Rico hay gente que sabe cómo resolver los problemas. Pasa que existe un problema que antecede a ese, y es que nos falta voluntad para trabajar con ellos. Si decidiéramos y determináramos poner voluntad a las crisis y a los problemas de nuestro país, yo estoy seguro que pudiéramos lograr mejores alternativas
y pudiéramos alcanzar mayores beneficios para nuestra tierra. Claro que existe una crisis muy seria en las familias puertorriqueñas. Por ejemplo, en el 2009 hubo 27.580 casos de maltratos a niños en Puerto Rico. Eso es una cifra bien alarmante. Que haya 25.580 casos de maltrato en un año contra niños, óigame, eso deja a uno patidifuso. Pero a fin de cuentas, no podemos cruzarnos de brazos pensando que este es el acabose, que esta es la destrucción de nuestro país, que esta es la destrucción de nuestra tierra, que con esto se acabó la esperanza de nuestro pueblo. Leía un artículo del sociólogo José Rodríguez de la Universidad Carlos Albizu, que él hizo un estudio, y en esta ocasión el estudio que él realizó no fue con gente secular. El estudio que él realizó fue con ministros y sus esposas. Y este sociólogo que hizo este estudio, al que llamó Actitudes sobre la satisfacción marital en parejas pastorales puertorriqueñas, obviamente en una porción, en una muestra de 70 pastores evangélicos y su esposa, descubrió que hay poca atención en el área de la sexualidad, que no hay equidad en las labores domésticas, que las esposas tienen la carga de la administración del hogar y la crianza de los hijos, y que hay mucha incomprensión en la relación de las parejas ministeriales. Pues mire, eso es lo cierto, eso es lo que revelan las estadísticas, eso es lo que revelan las muestras, eso es lo que revela la investigación. Pero vuelvo de nuevo a plantear, quiere decir esto que porque esta situación en nuestra tierra esté así, nosotros nos vamos a negar a hacer algo en favor para transformar nuestra tierra. Nosotros vamos a cruzarnos de brazos y no hacer nada, porque a mí me parece que porque el piso de la casa de uno esté sucio, eso no quiere decir que uno va a decir, pues yo no voy a barrer más, ¿verdad? O sea, pues si está sucio hay que barrerlo. Eso no quiere decir que si el césped crece en la casa, pues voy a decir ahora, pues de ahora en adelante no voy a volver a cortar la grama, porque ¿para qué cortar la grama si ya dentro de 2 semanas me vuelve a crecer? O en su defecto, como alguna gente tal vez pueda pensar, bueno, pues si me voy a morir, pues ¿para qué me voy a cuidar? Eso no quiere decir eso. Nosotros, indistintamente, las repeticiones de la vida para lograr mejores objetivos, alcanzar mejores metas, es parte de la responsabilidad cristiana, es parte de nuestra responsabilidad. Y desde luego, yo quise leer estos versos del capítulo 27 de Hechos, porque me gustaría de alguna manera y de alguna forma que lo podamos mirar dentro del contexto de nuestro problema, dentro del contexto de nuestra crisis, y ver si podemos sentirnos desafiados para trabajar hacia una meta en beneficio de las familias, en beneficio de los matrimonios, a ver si nos animamos y cobramos fuerza, y en lugar de sentarnos por la mañana a beber café y a decir esto está malo y no hay quien lo resuelva, o en lugar de sentarnos a decir fíjate que ya no es 1 y 1, ahora son 2 de cada 3 parejas que se casan terminan en divorcio, que en lugar de decir mira para allá, ya vamos por 27.000, 28.000 maltratos a niños, el año que viene serán 50.000, o en su defecto, pues este año fueron 1.100 y pico de asesinatos, eso quiere decir que el año que viene se monta a 3.000. Yo creo que en lugar de eso, nosotros los creyentes necesitamos ver qué podemos aportar, qué podemos añadir, qué grano de arena podemos poner, qué responsabilidad como iglesia podemos asumir. Porque desde luego, queridos, la experiencia del cántico es hermosa,
La experiencia de la adoración es hermosa. La experiencia de compartir en esa dimensión espiritual es loable y es maravillosa. Pero nosotros los cristianos necesitamos ser concienciados para aportar más que un canto, para aportar más que una oración, para aportar un modelaje de vida. De tal manera que nuestro modelaje de vida impacte a la gente que está en nuestro entorno. Y cuando uno mira el capítulo 27 de Hechos, a pesar de que es una narrativa, es una historia de un evento, obviamente, del apóstol San Pablo, cuando solicitó ser llevado a Roma, para allí entonces encarar la justicia, pues a pesar de que esa historia es una narrativa que está orientada a eso, nos presenta un cuadro que muy bien nosotros pudiéramos mirar en él y ver la realidad de nuestro país y aplicarlo a nuestra propia realidad. Por ejemplo, si vamos al capítulo 27 de Hechos y vemos los primeros versos de este capítulo, ¿verdad? Del 1 al 9, dice la Escritura: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. No se escandalice con los nombres, que eso eran los nombres, ¿verdad? Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendiera. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y de Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Si usted observa esta travesía, ¿verdad? Sobre todo con ese planteamiento final que dice Pablo ahí, que había pasado ya la fiesta del ayuno, y la fiesta del ayuno no era otra cosa que el ayuno que se hacía en el tiempo de la expiación. Cuando uno mira la historia y empieza a ubicarla dentro del contexto de fecha, uno descubre que este viaje que Lucas nos narra probablemente comenzó entre el mes de agosto y el mes de septiembre. No son buenos meses para hacer viajes, no son buenos meses para moverse, no son buenos meses para transitar, para navegar en el mar. Sin embargo, Lucas dice que obviamente el centurión que tenía la responsabilidad de llevar a Pablo y a otros presos hacia Roma, tomó la decisión, tomó la determinación, y a pesar de que no era buen tiempo para viajar, él decidió montar a sus presos no solamente en una embarcación, sino que después averiguó que había otra embarcación y los montó en otra embarcación, y finalmente determinó llegar con ellos hasta Roma. Claro,
Si este viaje comenzó en agosto, se estima que el viaje concluyó en marzo del año 60. Lo que quiere decir es que el pobre Pablo y los que le acompañaron en este proceso estuvieron desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 6 meses. 6 meses transitando por el mar, ¿verdad? O navegando por el mar y tratando de manejar una serie de inconveniencias y de conflictos terribles que obviamente le asediaron. Ahora, cuando usted ve el versículo 20, mire lo que dice Pablo en el versículo 20. En el versículo 20 dice el apóstol Pablo, en el versículo 10 hasta el 20, dice: así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni sol ni estrella y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Note bien cómo podemos hacer una analogía de esta historia con lo que está sucediendo en nuestra tierra dentro del contexto de matrimonio y familia. Fíjese que lo primero que dice Lucas, ya en el versículo 10, es que el apóstol San Pablo miró el ambiente en su entorno. Y lo primero que le dijo al centurión, y lo primero que le dijo a los dueños del barco es: este no es tiempo de zarpar. Este no es tiempo de salir. Este no es tiempo de embarcarnos en este proyecto para llegar a Roma. Pero a fin de cuentas, Pablo era un preso. ¿Y quién le hace caso a un preso? Fíjese que el dueño de la embarcación dijo: yo no tengo ningún problema, mi barco está bien, puede arrancar.